Hoy nos toca empezar con la clase de crecimiento, supervivencia y muerte de los microorganismos, que es una clase en la que vamos a cambiar muchísimos conceptos, vamos a modificar la forma en la que entendemos esos conceptos y los vamos a modernizar, ¿verdad? Los vamos a volver más y más y más prácticos y más hacia la microbiología y se diferencian un poco de la macrobiología. Empecemos por cómo se desenvuelven en el ambiente natural las poblaciones microbiológicas de microorganismos. Bueno, nosotros tenemos una población constante, es decir, pocas veces disminuye y pocas veces aumenta y siempre se regula. Siempre se regula. No toman parte de apoderarse numéricamente de este planeta, probablemente porque son dependientes de los más grandes para alimentarse, para transportarse y para existir, y tampoco disminuyen significativamente porque cuando nosotros intentamos eliminarlos, como vamos a aprender hoy, pues los eliminamos de un lugar en concreto, pero eliminarlos por completo, mutan, se desplazan o aumenta la población de otros dependiendo de quién desaparezca. El crecimiento de ellos se mantiene balanceado gracias a que tienen muerte, al igual que la mayoría. Sin embargo, por ejemplo, el ser humano ha tenido un crecimiento significativo y no se para, y no se para. Cada vez sabemos más y más y más seres humanos y a pesar del tiempo no entramos en razón en eso. Ahora, todavía se encuentra gente teniendo 4 o 5 hijos, que es un tema complicado a nivel de supervivencia económica. Yo creo que es difícil hacerle frente al costo de la vida diario uno a uno, ¿verdad? Cuando son uno o dos hijos. Hoy por hoy, yo creo que tener más de dos hijos y hay que tener valor, ¿verdad? Y hay que tener tiempo y lo más importante, hay que tener dinero, por lo menos para tenerlos muy bien, ¿verdad? Entonces, al final, esto hace que la raza humana, la especie, haya crecido, y no se detiene, sigue creciendo, ¿verdad? Y nosotros hemos tenido que desplazar otras especies para nosotros poder caber. Entonces, esto es un tema que también hay que valorar si en algún punto hay que detenerlo. Recuerden que la República Popular de China tuvo que tomar una medida, estuvo más de 20 años con una prohibición, ¿verdad? Ellos solo podían tener un hijo por pareja. Bueno, creo que por persona. Solo podían tener un hijo por pareja y por persona. Entonces, en realidad, hasta hace poco abrieron un poco eso, pero China tuvo que ponerse en seco, ¿verdad? Que son medidas que otros países no han querido tomar. Yo creo que la India ya debería tomarlo. Lo que pasa es que la India no lo toma porque aunque ellos lo pongan por ley, no lo pueden controlar, no hay quien los detenga. Legalmente no hay cómo, ¿verdad? Porque en la India muchos nacen extrahospitalariamente, no se registran, ¿verdad? Entonces es difícil. Bueno, imagínense que los microorganismos fueran así, hey, sería terrible, pero ellos se mantienen porque ellos tienen un proceso de muerte celular. Y perdón, microbiológica, que ahorita la vamos a definir mayor, es un poco diferente a lo que nosotros entendemos como muerte para los seres humanos. El microorganismo muerto, el microorganismo muerto, puede seguir teniendo funciones, sigue respirándolo, sigue alimentándose, sigue funcionando, pero está muerto. Porque la definición de muerte microbiológica no involucra la destrucción o la eliminación o el cese del individuo ni de sus funciones. Ahorita lo vamos a ver. Es mucho más simple, porque nosotros el microorganismo lo entendemos como una población, como mínimo, no lo entendemos como un individuo. Entonces, por eso la definición de muerte varía. Para los microorganismos, no es que la definición de muerte va a cambiar para todas las personas, ¿verdad? Bueno, la supervivencia de los microorganismos en su nicho básicamente va a depender de muchos factores, que ahí los puede ver. Es la competencia exitosa por los nutrientes. Eso es lo primero. O sea, para que un microorganismo tenga una larga vida, tiene que encontrarse en un ambiente donde tiene acceso a lo que come. Un acceso que no es más difícil, o sea, que no le genere más gasto que lo que le proporciona el alimento, porque si no se muere. Entonces, lo primero que necesita es tener acceso al alimento, a los nutrientes.
cualquiera de estos tipos de nutrientes que sean, ¿verdad? Energía, oxígeno, lo que él requiera. La segunda es que tiene que tener la capacidad de mantener, aunque sea una pequeña parte de su población viva durante periodos, digamos, de escasez. En este caso les puse ausencia de nutrientes, pero abajo también dice que tolerancia a las agresiones, ven, que son dos, es muy similar. Es decir, cuando una colonia, que ahorita vamos a ver esos términos, ¿no?, en este curso también, cuando una colonia es atacada porque se acabó la comida, porque se acabó el oxígeno, si es que son aerobios, o porque le tiraron algún elemento que destruye los miembros, los individuos de la colonia, para que el microorganismo subsista, una pequeña parte, por mínima que sea, aunque sea una sola célula, ahora lo vamos a ver por qué, tiene que sobrevivir. Entonces, luego van a ver que uno de los mecanismos que ellos usan es tener una población como protegida, que es la población a la que menos le llega la agresión y una población más accesida, perdón, con más acceso a la comida, a la alimentación. Entonces, si falta la comida, se empiezan a morir, pero ese puñito queda. Y cuando regrese la comida, ese puñito repobla la colonia. Entonces el microorganismo no desaparece. ¿Ok? Eso ocurre también cuando los atacamos. Y aquí empezamos con un tema que tiene que ser de mucho peso en el curso de microbiología y que tiene que ser de mucho peso en el resto de su existencia. Como futuros profesionales de la salud, lo que les voy a decir a continuación tiene que convertirse en su santo discurso. Tienen que predicarlo y vivirlo constantemente. ¿Qué pasa entonces con ellos cuando yo tomo o consumo antibióticos? Que lo vamos a ver al final de la clase de hoy. Cuando yo tomo o consumo antibióticos, adquiero el antibiótico, me bebo el antibiótico y si tengo una infección bacteriana, el antibiótico va a ir a eliminar las bacterias. ¿Verdad? Entonces, si yo digo que el antibiótico es cada 6 horas por 7 días, es porque después de muchos estudios hemos determinado que ese es el periodo, la frecuencia y la dosis en la que una persona de ese peso logra eliminar toda la colonia, todos los individuos. Porque ¿qué va a pasar si yo me siento bien al tercer día y como el antibiótico me cayó pesado y a mí no me gusta tragar pastillas o cápsulas? Entonces, ¿qué va a pasar si me lo dejo de tomar? Que sí, claro, si yo tenía una gran infección y la infección había progresado, en 3 días de antibiótico, 4 días de antibiótico, yo ya eliminé la mayor parte de las bacterias y ya me siento mejor. Ya no me lo quiero tomar. Pero hoy tengo con una bacteria, una, que me quede viva, ¿qué va a pasar pasado mañana? Voy a tener 10 millones de bacterias. Pero ahora con una situación muy particular que no teníamos antes. Esa bacteria o esas pocas bacterias que sobrevivieron porque yo no me terminé el antibiótico, ya estuvieron expuestas al antibiótico y lo conocen y aprendieron de él. O sea, que dentro de 3 días voy a tener la misma infección, pero ya no la puedo matar con el mismo antibiótico, porque esa bacteria ya se lo aprendió, mutó, ellos tienen esa capacidad muchas veces. Entonces, ahora, imagínense que durante ese periodo yo contagie a otra persona de mi bacteria. No lo estoy contagiando solo por irresponsable, sino que además estoy dando una bacteria resistente a un antibiótico. Y ahora yo voy a ver cómo hago para deshacerme de esa bacteria resistente, porque imagínense que sobreviva más tiempo. ¿Ah? Y si la otra persona no usó el mismo antibiótico, usó otro y lo usó incompetentemente, lo dejó a tiempo, antes de tiempo, esa bacteria va a sobrevivir otra vez y ahora va a ser resistente a 2 antibióticos. Este es el tema de la resistencia a antibióticos. Entonces, una bacteria que quede viva no funciona, siendo muy exagerado, porque el sistema inmunológico va a tener su acción. Pero así es. Entonces, si yo abandono el tratamiento antibiótico cuando me siento bien y no cuando se tiene que terminar, la colonia la bacteria no se murió y va a volver a crecer y me voy a volver a enfermar. Y ahora peor, porque hay un medicamento que ya no se puede usar, pues ya no sirve. Porque yo en lugar de matar la bacteria, la hice más fuerte. Y aquí aplica la famosa frase, lo que no te destruye,
te hace más fuerte y eso en las bacterias es literal, es una realidad. ¿Ok? Y luego, y finalmente, y esa es la parte más importante de que garantice la supervivencia de un microorganismo, es que logre tener una reproducción exitosa. ¿Por qué? Porque yo no hago nada siendo 100 bacterias en un individuo tan grande, por ejemplo, como un ser humano. ¿Qué va a hacer el sistema inmunológico? 100 bacterias que no crezcan, las va a destruir en algún momento y me va a eliminar. Entonces, además de todo lo que el microorganismo tiene que hacer, tener acceso a los nutrientes, tener una población protegida de agresiones y de alimento, tiene que tener una reproducción exitosa, tiene que estar en un lugar donde pueda reproducirse. Porque si no crece, no sobrevive. ¿Todo bien hasta aquí? Ok. Ahora vamos a hablar del crecimiento. El crecimiento, que a veces se confunde el término, ¿verdad? Porque nosotros usamos algunas palabras en diferentes líneas de la lengua española. El crecimiento es un aumento ordenado de todos los componentes de un organismo. Eso es realmente la forma en la que una bacteria crece. Y hay que tratar de no confundirlo con procesos como la inflamación, ¿verdad? Porque mucha gente cree que cuando algo está inflamado crece, pero no creció, se inflamó. Se ve más grande, creció, tiene más volumen, tiene más tamaño. El crecimiento involucra un aumento ordenado de todos los componentes. Entonces, por ejemplo, y eso sí es una realidad, ¿qué pasa? A usted le puede crecer la piel, ¿sí? La piel crece, se estira conmigo cuando yo me estiro, entre otras cosas, pero cuando yo soy un adulto y dejé, entonces, una mujer que no tiene mamas, bueno, tiene mamas, todos tenemos mamas, ¿no? Una mujer que tiene escasa cantidad de tejido graso en la zona mamaria, o sea, es plana de tetas, como decimos en la jerga popular. Y en algún momento tiene el dinero, tiene la posibilidad y decide irse a poner implantes. La primera lucha que ese cuerpo va a tener con los implantes es la piel. Porque me van a meter el implante, pero ¿en dónde me lo van a meter? ¿Verdad? Porque no tengo piel. Entonces, al final, le meten el implante y la piel, ¿qué va a hacer? Crece. Con el tiempo, cuando usted le va metiendo, y a veces cuando son muy delgadas y además casi no tienen mamas y quieren ponerse unas mamas muy grandes, no se las pueden poner desde el principio. Primero tiene que ponerse una mamita y luego tiene que ir para que se le haga un poquito más grande y luego se tiene que ir para que se le haga un poquito más grande hasta que ya alcance el tamaño que quiera, porque te tiene que dar semanas a ese cuerpo para que la piel que crezca. La piel tiene que crecer. Eso es crecimiento. Eso es diferente a que a mí se me hinche algo. Por ejemplo, cuando se me hincha la rodilla o cuando se me hincha el tobillo, ¿verdad? Los ligamentos, los huesos, los tendones, el músculo crecieron, ordenadas, y todos, no, están hinchados. Entonces, cuando nosotros hablamos de microorganismos, tenemos que tener esto muy claro. Crecimiento involucra que todos los componentes y todos los miembros crezcan. No tenemos que confundirlo con procesos donde hay más agua o donde hay hinchazón, ¿verdad? Son cosas distintas. La multiplicación celular es una secuencia de crecimiento. Los microorganismos tienden a tener esa vida que nosotros conocemos, ¿se acuerdan? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, en realidad, la secuencia del crecimiento es la multiplicación. Una vez que yo crecí lo suficiente, me toca multiplicarme. Y en crecimiento, en el caso de los microorganismos, nosotros vamos a entender crecimiento como el aumento en la cantidad de individuos y la forma en la que esa población o cultivo se encuentra. Entonces, sí, ¿verdad? ¿Cuándo crece un perrito?
cuando es de ese tamaño y se vuelve de ese tamaño. Pero cuando crece una colonia de bacterias. O sea, las bacterias siempre tienen prácticamente el mismo tamaño porque hacen división celular. Entonces, ¿cuándo crece una bacteria? Cuando eran 10 y ahora son 1.000.000. Entonces tenemos que empezar a ver los conceptos de existencia, de vida y de muerte en los microorganismos como el conjunto de individuos y no como el individuo. Cuando nosotros atacamos, interactuamos o tenemos que relacionarnos con un microorganismo, con uno solo, eso nunca va a pasar. Siempre nos vamos a enfrentar a ¿qué? A ese conjunto, como mínimo una colonia, que ya ahorita en este curso vamos a ir aprendiendo esa terminología también de una forma más eficaz, más profunda, más correcta. Bueno, aquí hay un video, que este es un video de ejemplo de lo que puede ocurrir con el crecimiento bacteriano. Voy a ver si lo puedo reproducir mientras grabo porque no sé cómo. Mm, debería de poder. Vamos a... Muy bien. Creo que ahí. Sí, perfecto. Entonces vean. Ahí hay una bacteria solita en el universo. Estos son segundos y estos son minutos. En 10 minutos, en 20 minutos, en una hora, en 2 horas, en 2 horas y media, en 3 horas. Vean el crecimiento, claro, porque cada bacteria hace lo mismo. Entre más son, mayor número. 4 horas. 5 horas. Ahí en 5 horas hay 536.870.912 bacterias. 500 de una bacteria, en 5 horas pasamos a 500 millones de bacterias. Ahora entienden qué pasa cuando uno se toma todo el antibiótico y le quedan 100 bacterias vivas. Eso fueron 5 horas. ¿Cómo quedaría el cuerpo de esa persona? No en 5, en, no sé, 48 horas, 2 días después. Siempre y cuando, y claro, esa bacteria tiene acceso a la comida, pues nosotros se lo brindamos. Entonces, mientras nosotros queramos estar con vida, estamos alimentando a la bacteria también. Así que es así de rápido, así de veloz. Esto es así. Tenemos que entenderlo así. Y yo no peleo con una, peleo con toda la colonia. Y así vamos a definir todos los términos de supervivencia, muerte, entre otros. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora vamos a definir qué es muerte celular microbiana, que es diferente a biológica, ¿verdad? Por definición, es la pérdida irreversible en la capacidad de reproducirse. Vean que no estoy hablando de dejar de funcionar. Vean que no estoy hablando de dejar de producir, digamos, de respirar, de comer. Estoy hablando de que el microorganismo es incapaz de reproducirse. Entonces, un organismo que es incapaz de reproducirse, microbiológicamente, está muerto. O sea, el profe Enrique, que hoy les está dando la clase, si fuera un microorganismo, estaría muerto. Desde hace muchos años soy incapaz de reproducirme, porque yo tomé esa decisión, ¿verdad? Pero no soy un microorganismo, soy un individuo muy complejo y grande. Pero a nivel micro, ¿por qué se muere un organismo que todavía, digamos así, sigue con vida, sigue funcionando? Porque los microorganismos son muy pequeños, o sea que para poder tener, ¿se acuerdan? Acceso a los nutrientes, acceso a la comida, sobrevivir a la... No puede ser uno solo, necesita una
colonia y esa colonia tiene que estarse reproduciendo. Cada vez que nos matan, nos volvemos a acomodar. Cada vez que... Si no, ese organismo no sirve para nada. Así que cuando yo tengo un microorganismo que es capaz de reproducirse, lo considero muerto. Entonces, esta es la esencia, y voy a otro tema que también es muy importante para todo profesional de salud, de la vacunación. ¿Qué es lo que nos vacunan? Nos vacunan microorganismos muertos. Muertos bajo la definición microbiológica de muerte, no bajo lo que yo entiendo. Por eso a mí me da mucha risa porque un día de estos, en familia, me decían, pero es que, y me ponen ahí un video que realmente yo desde que empiezo a oírlo, yo siento así como, me da a veces ira que haya personas tan irresponsables que puedan aprovecharse del acceso que tienen en redes sociales para decir una estupidez y decirla de forma en la que no parece la estupidez. Y dentro de lo que escuché en el discurso de este antivacunas es que jamás podría ser natural que nosotros digamos que nos van a inyectar un virus muerto o una bacteria muerta, que nos están inyectando cadáveres. Nos están inyectando cadáveres de bichos en nuestro cuerpo y que nosotros aceptamos eso. Bueno, ya cuando usted oye esto, dice, no tiene ni idea de lo que está diciendo. O sea, no sabe a qué se está enfrentando. Primero, no son cadáveres. Cuando usted le pone una bacteria contra el tétano, contra el polio, contra la meningitis, le inyectan funcional la bacteria, el virus, el hongo, lo que quieran vacunarle. Y esa bacteria fue manipulada en un laboratorio, ¿verdad? Literalmente eso es lo que le ponen, la bacteria. Pero fue manipulada en un laboratorio de forma tal que es la misma bacteria, come igual, ataca igual, destruye igual, pero solo se le quitó una cosa. ¿Qué fue? La capacidad de multiplicarse. Entonces, en una vacunita, a usted le ponen, no sé, una población de 1000 bacterias muertas, pero muertas microbiológicamente. ¿Qué va a pasar cuando a mí me pongan 1000 bacterias en el brazo? Si esas bacterias están incapaces de reproducirse. A mí me va a dar esa enfermedad. 100 bacterias no son capaces de producirme una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mi sistema inmunológico, que también estudiaremos en este curso más adelante, va a tener que ir a ver qué son bacterias que están atacando mi cuerpo y los va a destruir. Pero no tiene que correr, no tiene que preocuparse porque esa población no va a pasar en 5 horas de 1 a 500 millones. Dentro de 5 horas no voy a tener las 1000 bacterias, voy a tener menos porque ya mi sistema inmunológico empezó a destruirlas. Y puede tardarse lo que quiera destruyéndolas porque nunca van a aumentar en cantidad, porque son incapaces de reproducirse. Entonces mi sistema inmunológico va a ese ser que está con todas sus funciones, excepto la de reproducirse, lo conoce, lo etiqueta, lo aprende, lo ataca y lo destruye. Entonces cuando yo fui a visitar a mi amiga y mi amiga me lo transfirió, pero el que mi amiga me transfirió era el de verdad. Pero cuando yo lo recibí, mi sistema inmunológico dice, es este, ya sé qué hacer y tome. Entonces yo no me enfermo de eso. A mí no me ponen cadáveres, ni me ponen un medicamento que dura 10 años dando vueltas en mi cuerpo jodiéndome el hígado, como dicen ellos. No es un medicamento. Son microorganismos muertos microbiológicamente, o sea, están con todas sus funciones, excepto la de reproducirse, para que mi sistema inmunológico, el mío, descubra cómo destruir esa bacteria y en el futuro mi cuerpo sea más eficiente y capaz de atacarla. No existe forma de pensar que esto es malo. No hay. ¿Verdad? Pero algunos, a veces siente uno que partes de su anatomía y de su fisiología no han evolucionado a la velocidad del resto. ¿Verdad? Y salen por ahí diciendo lo que se les antoje para que no nos pongan vacunas. Obviamente, la vacuna tiene que ir en un vehículo farmacológico, eso sí lo entendemos. La mayoría no salen a la carrera a menos de que sea una vacuna de emergencia como la del SARS-CoV-2. ¿Verdad? Pero es la realidad. ¿Estamos claros en este sentido?
¿Cómo se muere un bicho? Tiene que dejar de funcionar microbiológicamente para que se muera. Lo único que yo necesito es que sea incapaz de reproducirse. Eliminación, entonces, microbiana y muerte microbiana son dos términos distintos. Yo para matar una colonia o un grupo o una, ¿qué tengo que hacer? ¿Estoy obligado a eliminar a todos los individuos? No. Para matarlo, me basta con garantizar que esos individuos no se reproduzcan. Vean qué interesante, hay antibióticos que son incapaces de eliminar la bacteria. Lo que hacen es controlar que no hayan más bacterias nuevas. No le permite a las bacterias y entonces, mientras yo me tomo el antibiótico y hago esa contención, mi cuerpo las destruye. Hay antibióticos que sí van y destruyen. Entonces, una cosa es muerte y otra cosa es eliminación. Eliminación es cuando lo elimino, ¿verdad? Ahí sí, no quedó nada. Los destruí por completo y no quedó nadie funcionando. Obviamente, si los elimino, van a estar muertos porque eliminados son incapaces de reproducirse porque ya no existen. Entonces, van una de la otra, pero son cosas diferentes. A veces se confunde porque en el inglés no hay una diferencia clara. Ellos usan kill tanto para matar como para eliminar, ¿verdad? Entonces, digamos, a veces las traducciones antes estaban erróneas y muchos hemos intervenido para que eso no pase. Cuando empezó el ISOL, mata el 99% virus, bacterias, que de hecho los virus no se pueden matar. Ahorita vamos a hablar en este curso hablaremos de eso más adelante porque no tienen vida. Entonces, no dice mata, dice elimina. ¿Verdad? Elimina el 99%, el 99,9%, lo cual es para que pongan sus barbas en remojo, porque si yo elimino el 99,9%, ¿qué pasa? El 0,1% le va a tocar a mi sistema inmunológico, porque si no lo logra, ¿qué va a pasar? Va a volver a crecer la colonia, y rápidamente. Estamos, entonces vean qué interesante el hecho de utilizar un término bien utilizado. Ok, entonces eliminación y muerte son términos distintos. Vamos a hablar un poco de los términos de, estoy al revés, allá están, de uso común en el área médica para eliminar o matar, que ahora ya tienen un término más claro, ¿verdad? Eh, biocida, bacteriostático, esterilización, desinfectantes, antiséptico y aséptico. Y ese término de esterilización es el peor empleado. Está tan mal empleado que incluso todavía hay gente que le dice estéril a las personas que no pueden reproducirse, como si fueran microorganismos. Y realmente no hay una razón en la, en, la, en el área de las matas, sí. ¿Verdad? Yo creo que ellos hablan de tierra estéril, pero en los seres humanos no. Es de fertilidad y uno es infértil, entre otras cosas, pero no estéril. Ah, es que yo me hice la esterilización. Sí, sí, obviamente lo esterilizaron para operarla. No la van a operar si no la esterilizan, pero ya vamos a ver qué distinto es esto. En el caso de los hombres, ¿podríamos hacer una esterilización específica de los espermatozoides? Sí, tal vez, si le quitamos los testículos. ¿Por qué? Bueno, porque primero tengo que entender los términos para ver qué significa cada uno de ellos. Entonces vamos a ver todos estos términos que son definiciones que tenemos que aclarar porque tendemos a usarlas con enorme frecuencia en la vida diaria. Empecemos. Biocida.
Hablemos del biocida primero, ¿verdad? ¿Qué es un biocida? Es una sustancia que tiene la capacidad de inactivar las funciones en un microorganismo. El biocida es una sustancia que tiene la capacidad de que, un microorganismo ya no realice sus funciones, ya no las hace. Que es muy utilizado, por ejemplo, en lo que tiene que ver con agricultura. ¿Por qué? Porque suelen ser sustancias muy específicas, que a los microorganismos, algunas bacterias, hongos, les detiene sus funciones y entonces si yo paro todas mis funciones, si no puedo respirar, si no puedo comer, si no puedo, voy a terminar muriendo, en todos los sentidos de la palabra muerte. ¿Okay? ¿Y por qué es muy común entonces en temas como la agricultura? Porque yo puedo rociar alimentos humanos con estos productos que generalmente solo en pequeñas cantidades solo afectan a pequeños organismos. Entonces, cuando yo lave esa fruta, aunque sea solo con agua y me la coma, a mí como ser humano, el biocida no va a producir mayor cosa o nada. Yo puedo mantener un cultivo sano de hongos y con medicamentos y con químicos mucho más fuertes y sería más efectivo, claro que sí, pero entonces podría ser que ya ese fruto, esa verdura, ya no pueda ser consumida porque sería tóxica para los seres humanos. Entonces, por eso es que ahí son comunes en ese tipo de ambientes. Entonces, lo que hacen es frenar el funcionamiento de un organismo. Y si lo mantenemos frenado, no le va a quedar otra que morirse. Pensemos macroscópicamente, que ya lo hemos conversado. Por ejemplo, los insecticidas. Pero hay mucha negligencia con esas cosas, como los pesticidas, pesticidas. Sí, bueno, a veces tienen intereses más económicos que humanos y utilizan químicos en dosis que no deberían de usarlos o químicos que son más fuertes que los permitidos. Y a veces, que creo que es lo peor que nos ha pasado en la historia de la humanidad, usan químicos en los cultivos que no han sido debidamente probados. Y luego las personas que los aplicaron o las personas que los consumieron tienen consecuencias con los años. En el momento no se sabe. Así que de ahí que nazca esta cultura de comprar productos con la menor cantidad o ojalá sin ningún tipo de pesticida. Pero es que hay que tener un cultivo. Entonces, imagínense lo que es tener 2 hectáreas de lote y pedirle a Dios que ningún bicho, ni ningún hongo, ni ningún animal le toque los elotes. O sea, ¿me entiendes? También hay que, ¿y cómo hacemos los seres humanos si no comemos? Entonces hay que tratar de encontrar ese balance. Pero sí, ahí, claro, hay agriculturas que son increíblemente malintencionadas con el uso de pesticidas. Yo vi hace como un año, no conozco las escalas bien, pero hace como un año vi una noticia de una embarcación. La compañera me pregunta si con inactivar las funciones se refiere a todo, incluyendo la reproducción. Por sí, claro, al inactivar las funciones, el microorganismo no puede hacer nada, entonces tampoco se puede reproducir, así que lo definiríamos como un organismo muerto mientras esté bajo los efectos del medicamento o del químico. Y adicionalmente, probablemente se muera antes de por sí de que alcance la etapa de la reproducción, porque al no poder respirar, no poder alimentarse, se va a morir. Entonces, por todo lado, va a haber muerte y va a haber eliminación, van a haber ambas cosas en alguna medida. ¿Qué es bacteriostático? Eso lo van a escuchar mucho a nivel hospitalario y de laboratorio. ¿Qué es bacteriostático? Bacteriostático quiere decir que inhibe la multiplicación bacteriana. Pero es muy interesante porque cuando yo saco la bacteria de esta influencia química, la bacteria puede seguirse multiplicando. Entonces es como resucitarla microbiológicamente, porque mientras esté ahí no se puede reproducir y cuando no se puede reproducir, por terminología microbiológica, está muerta. Pero si yo la saco de ahí, puede volverlo a hacer. Entonces en realidad en los laboratorios usan mucho esto. ¿Para qué? Para preservar bacterias que están siendo estudiadas y que no ocupan que su población crezca demasiado.
las guardan en bacteriostáticos, entonces pueden respirar, pueden comer, pueden existir, pero no pueden reproducirse. Cuando ven que la colonia empezó a morirse, la sacan de ahí, la dejan crecer otra vez y luego la vuelven a meter ahí. Y así es como los laboratorios tienen una colonia viva, controlada durante mucho tiempo, sin tener que estar yendo por muestras y por muestras constantemente. Esterilización es un término que tiene que quedar claro. La esterilización significa la destrucción, la eliminación de los organismos de una población, de todos los organismos de una población. Para que yo pueda decir que esterilicé algo, tengo que haber eliminado todos los organismos de esa población. ¿Es posible esterilizar una mujer? ¿Es posible esterilizar un hombre? Espero que hasta hoy, si es que alguna vez lo dijeron, y nunca más vuelvan a repetir eso. Es infértil. Infertilidad, no, no se puede. No se puede. Es todos. En ninguna superficie porosa con cosas naturales se puede. Y vamos a ver por qué no se puede. Para poder garantizar la destrucción de todos, tengo que someterlo a algo que realmente lo destruya todo. ¿Qué conocemos? Bueno, el más eficiente de estos es el agente físico. Exceptuando las arqueas, que de por sí nunca están en nosotros, ¿verdad? Lo recuerdan de la primera clase. Todos los microorganismos que conocemos, patógenos o no patógenos, no soportan estar a 100 grados centígrados pocos segundos, pero para garantizarlo, el que más aguanta, no aguanta ni minuto y medio. Por ende, yo para poder esterilizar algo, tengo que mantenerlo durante 2 minutos a más de 100 grados centígrados, a 100 o más grados centígrados. La señora, que muy bonita, que muy divina, que muy linda, le gusta echarle agua hervida a los platos o echarle agua caliente a los chupones para esterilizarlos, no sabe el término esterilizar. Yo puedo esterilizar los platos o puedo esterilizar los chupones echándoles agua caliente, muy caliente. No puedo hacerlo echándoles el agua muy caliente porque no van a durar 2 minutos. ¿Y qué pasa cuando yo le tiro el agua caliente a eso? Empieza de una vez a bajar la temperatura. Entonces, si yo quiero esterilizarlo, tengo que echarlos dentro de la olla, donde el agua ya hirvió, y mantenerlos al menos 2 minutos con el agua por encima de 100 grados centígrados. La mayoría de los plásticos no van a soportar eso. Entonces, no es una forma de hacerlo, ¿verdad? Y además es innecesario. Ahorita vamos a ver porque nosotros de por sí vivimos con muchas bacterias. Pero el concepto de esterilización es la destrucción de todos. O sea, yo quiero usar esterilizar, tiene que ser así. La otra es la radiación, ¿sí? Porque la radiación lo destruye todo. Vamos a esterilizar la piel, ¿no? O sea, la irradio o la hiervo por 2 minutos, o sea, jamás, no son cosas posibles. Con radiación ultravioleta ionizante, sí, es una opción, pero el problema es que la luz es un vector recto, no es en ondas. Lo que significa que a donde haya sombra, no va a pegar la luz ultravioleta. Entonces, todos los microorganismos que quedan a la sombra no son destruidos. Entonces, yo puedo utilizar la radiación ultravioleta cuando garantizo que la radiación va a llegar a todo el objeto. Si no, no lo voy a lograr, ¿verdad? Agentes químicos, los alcoholes, los aldehídos, todos ellos destruyen todo lo que tocan. Entonces, sí, yo tengo una superficie completamente lisa y la sumerjo en alcohol y la saco, ya me garanticé la destrucción de todos, sí. El problema es que la gente solo oye alcohol, no oye el resto. ¿Qué pasa cuando yo sumerjo algo que no es 100% liso? Y le hago así en el alcohol. O sea, cuando yo me pongo alcohol en las manos, elimino todos los microorganismos, porque ahí decía, todos los que el alcohol toque. Pero mis manos son porosas, ¿verdad? Y entonces, y el alcohol se disipa. Entonces, lo que no tocó el alcohol, sobrevivió. Pero si yo agarro alcohol puro y se lo echo a una bandeja de acero inoxidable,
ahí sí, porque no hay ningún lugar donde se puedan esconder. Es una superficie muy lisa. Por eso, dentro de los requisitos para abrir una soda o una, ¿qué le van a decir? La cocina tiene que estar en acero inoxidable y forrar las paredes y todo, ¿para qué? Cuando usted la limpie, se garantice que haya una eliminación mayor. Bueno, en este caso podría ser una esterilización, siempre y cuando todo. ¿La sala de operaciones está estéril? No, es imposible. Tenemos que hervirla. Y hay techo y hay cielo raso que no podemos con desinfectantes o con alcoholes. No, ¿verdad? Es aséptica y es un término diferente que también vamos a ver ya casi, ¿verdad? Es distinto. Y el frío extremo no ayuda No, tampoco. no, no, los congela, los inactiva. Cuando baje la temperatura, cuando suba la temperatura otra vez, van a seguir existiendo y van a seguirse reproduciendo. El frío extremo, muy, muy extremo, pues tal vez, algunos sí, otros no. Pero si me lo pregunta, mayoritariamente va a terminar siendo más un biocida o un bacteriostático que un esterilizante o que un lítico. Bueno, ya lo vamos a ver. Los jabones como las biguanidas, que es el famoso, la clorexidina, que lo usamos en sala de operaciones y todo también. Todo lo que toca lo destruye en temas microbiológicos. Y los jabones simples y sencillos. El jabón con el que usted se baña, todo lo que toca lo destruye. El jabón con el que se lava las manos, todo lo que toca lo destruye. Entonces, si usted quiere eliminar más bacterias, ¿qué le sirve más? ¿El alcohol o el jabón? El jabón. Porque yo me echo alcohol y hago así. Y lo que estaba en la superficie se fue, pero el resto ahí quedó. Pues yo cojo jabón y canto cumpleaños, ¿verdad? Decían en la escuela, cumpleaños, me lavo bien las manos y todos los extremos y todo. Obviamente van a haber muchos poros, pero la cantidad de microorganismos eliminados es enorme. Lo otro es el alcohol se disipó y se fue, mientras que el jabón se me quedó pegado en la piel y seguirá eliminando bichos por horas de horas de horas. Entonces, siempre es mejor lavarse las manos. Ahora, hay gente que llega y divinamente, ¿verdad? Como no han escampado ni un aguacero en una clase de microbiología o de la universidad o del colegio y no pusieron atención, y usted los ve que llegan, y durante la pandemia lo vimos mucho, y yo a mi esposa la pasaba regañando porque es una idea difícil. Se lavan las manos con agua y con jabón, bien lavaditas, ¿sí o no? Se secan las manos y después de secarse las manos echaban alcohol en gel. Yo decía, ¿ya para qué quiere alcohol en gel? Si ya se lavó las manos, ya el alcohol en gel no va a tener ningún efecto mayor, de hecho es menor. Uno usa alcohol en gel cuando no se puede lavar las manos. Y no solo eso, ¿qué va a pasar cuando yo le eche alcohol a las manos que me acabo de lavar? Todo el jabón residual que se iba a quedar ahí trabajando por horas, me lo acabo de arrancar con el alcohol. O sea, eché a perder la mitad de la lavada de manos del futuro de la lavada de manos. Cuando se lava las manos no necesita echarse alcohol en gel, más bien es malo echarse alcohol en gel. Reduce el efecto del jabón, que es mucho mejor que el alcohol. Entonces, ¿y cuántas veces? No le digo que lo vieron, yo creo que todavía pueden ver a más de uno. Usted llega a muchas casas que les da por tener jabón y alcohol en gel en el lavamanos. El alcohol en gel usted lo usa cuando no se puede lavar las manos. Por eso usamos, y la presión, ¿verdad? La presión, bueno, no lo puse ahí en la lista, pero la presión también logra generar un poquito. Ahora, a mayor presión, más calor. Por eso, para esterilizar instrumentación quirúrgica en el área de enfermería, de medicina, ¿qué se usa? Se usa un aparato que se llama autoclave. La autoclave es como una olla de presión donde se cocinan los frijoles, literalmente es eso. Pero para meter ahí todos los bisturí, las tijeras, las pinzas, todos se lavan bien con mucho jabón, además son de acero inoxidable y luego se meten en un autoclave que los lleva a 150, 200 grados centígrados por 15 minutos y le mete presión. O sea, no hay forma de que nada sobreviva. Entonces esas bolsitas cuando salen del autoclave, porque las metemos en una bolsa que está sellada, cuando salen del autoclave se pueden ensuciar por fuera, se pueden contaminar en la parte exterior, pero dentro de esa bolsita no hay manera de que nada haya sobrevivido, ¿verdad? Entonces eso es esterilización. Eso es cómo funciona.
¿Todo bien hasta aquí? El desinfectante es otro que tiene un uso muy común y que la gente cree que es súper poderoso, que es el dios de los, ¿verdad? Está lejos de ser tan bueno como los jabones y los alcoholes y los líticos o la lejía, ¿verdad? La lejía es muy fuerte, aquí no se usa mucho pero, porque es muy tóxica. Yo creo que en Costa Rica está prohibida, no estoy seguro porque está prohibida. La lejía es muy parecida al cloro, en realidad. Eh, y muchos le dicen lejía al cloro, es un blanqueador, desinfectante, entonces hay una confusión ahí en eso. Son aquellos que generalmente son muy eficientes eliminando o matando. Ahí puse mata microorganismos. Realmente la palabra correcta es elimina, porque ya saben que muerte microbiológica es otra cosa. Y realmente no mata, sino que elimina, para que lo corrijan en sus notas. Elimina microorganismos en objetos y superficies, ¿verdad? Y les puse ese mata no porque, ¿verdad? Sino porque así suena. O sea, antes lo mencioné y ahora lo vuelvo a decir. A veces lo confundimos como el ISO, el cloro. Antes decía mata. ¿Por qué? Por la traducción. Porque en inglés dice kills, porque ellos usan esa palabra para las dos cosas. Pero nosotros no. ¿Verdad? Nosotros sí tenemos eliminación. Ahora todos dicen elimina, tanto el ISOL, el cloro, todos estos desinfectantes, superficies en las superficies. Y entre más lisa la superficie, más eficiente. Por eso funcionan muy bien en las mesas, en las tablas barnizadas o de resina, en el acero inoxidable, puede ser en platos, eso funciona muy bien. En el piso cerámico, en el piso pulido. Es interesante ver cómo personas le echan Lysol a la ropa, le echan Lysol a un sillón, o sea, un sillón poroso de tela. Si el Lysol mata lo que está en la superficie, ¿cuánto puede matar en la tela de un sillón? Tendría usted que sumergir el sillón en Lysol y después irlo a solear. Pero echar Lysol en spray así, en el sillón, básicamente está botando la plata. Eso es como no echarle nada al sillón. No, es igual. A menos de que lo que ande buscando es quitar un olor o algo así, ¿verdad? Es más, durante la pandemia veíamos a la gente echarle Lysol a los zapatos, a la suela de los zapatos. Uno dice, ¿pero qué le estás quitando a eso? La suela de mis zapatos es estéril, yo se lo he dicho a la gente. Con el calor de las aceras de afuera y lo que peso yo, cada vez que piso es un autoclave para los bichos. Ni siquiera ponían alfombras con desinfectantes, eso podía reducir el impacto que le da. Seamos realistas, la única medida real era dejar los zapatos fuera de la casa. O sea, esa era la única cosa efectiva. Esas alfombritas, eso, usted caminaba. O en las iglesias, que las iglesias ponían antes de entrar, 300 personas entraban y se cambiaban el agua. Sí, y además, la fila que había primero para lavarse las manos y luego ahí pasar por esas alfombras y todo, que no le vi un fin. Una iglesia se me viene, no estoy seguro. Yo hace, la verdad, mucho que voy, mis hijos ya están grandes, entonces cuando vamos a alguna iglesia o alguna misa es como gente más adulta, pero me recuerdo cuando va gente más diversa, llevan niños muy pequeños y hablan horas de horas. O sea, hay iglesias donde la ceremonia como tal tarda 2 o 3 horas y entonces usted ve a los niños pequeños gateando y tirados en el suelo y los papás los dejan para poder tratar ellos de poner atención. Entonces tal vez haya un valor ahí, pero al final de cuentas volvemos a lo mismo. ¿Qué le van a hacer 2 segundos por esa alfombra a la suela de un zapato poroso? Ojalá llena de tierra ya y de todo, ¿no? Y llevaban bebés, había bebitos como de yo, dos bebitos, un niñito que, sí, los papás acostumbran a intentar ponerle los zapatos desde que son muy pequeños. Y es que yo trabajé porque yo en ese momento era mamá y a mí me tocaba que me dijera, Pero sí, tal vez todas estas acciones terminaban siendo un efecto placebo para que la gente se sintiera segura porque habían hecho algo. Pero la exposición, ya después lo vamos a ver, pero la exposición es buenísima, buenísima, porque genera defensas. O sea, nuestro sistema inmunológico genera conocimiento y genera acciones
de represalias microbiológicas más efectivas. Entonces usted ve esos chiquillos que crecen así, descalzos, jugando en el barro, tirados en el suelo, con animales para ir para abajo, llegan al primer día de clases como si nada a la casa. Son 15, 22 días y ellos felices. ¿Verdad? Pero los chiquillos que son sobreprotegidos, que no los dejan ni siquiera tocar el piso si no lo limpian, ¿qué pasa el primer día de clases? En una semana están en la casa con gripe, con diarrea, la siguiente semana vuelven a tener gripe, la que sigue vuelven a... Porque no conocen ningún bicho. Entonces el primer bicho que les llegue los enferma. ¿Verdad? Entonces tampoco es tan buena idea mantenernos tan lejos de la microbiota general en la que convivimos. El desinfectante es para desinfectar, no esteriliza. Por eso no se llama así, se llama desinfectante. Y son eficientes principalmente en las superficies planas. Entre más porosa es la superficie, menos eficiente es, o sea, requiere mayor cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo la tela la puedo desinfectar, sí, pero la tengo que sumergir. No le puedo echar un spray del Lysol, ni nada de eso. Y el desinfectante requiere tocar. Entonces la señora, otra vez, la señora, que cree que 3 gotitas de cloro en una palangana de agua, las han visto, ¿no? Para la lechuga y para, no sé, 3 gotitas de cloro para, ¿qué van a hacer 3 gotas de cloro? Que ya viene diluido, porque les recuerdo que el cloro es un elemento gaseoso en su estado natural. 3 gotitas de desinfectante de cloro en una palangana de agua, ni se cuenta se van a dar, o sea, ni alcanza para tocar la superficie. O sea, es una cosa, pero ellas, volvemos, tenían la idea de que esto hace que el alimento sea más seguro de consumir. El antiséptico es el que destruye o inhibe por lo menos el crecimiento, o sea, destruye o mata, ¿verdad? ¿Sí o no? Por definición microbiológica, los organismos dentro de los tejidos vivos o alrededor de los tejidos vivos. Entonces es algo que yo puedo usar, ¿verdad? Yo no puedo echarme 2 minutos agua hirviendo en la cavidad oral para eliminar el 100%, no puedo esterilizarme la cavidad oral, de hecho sería malo hacerlo. Entonces hay algunas sustancias que yo puedo utilizar que al colocármelas en las células no me hacen daño en esas células, pero destruyen o inhiben o mueren los microorganismos. Un ejemplo puede ser el enjuague bucal. Ninguna de las marcas que han visto salir en esta clase me paga patrocinio. Podrían, pero no lo han hecho. Las uso porque son las más populares. Pero si Oral-B quiere que yo cambie el Listerine por Oral-B, yo lo cambio. ¿Sí? Muy bien. Finalmente, y ya casi terminando, vamos a hablar del concepto de asepsia. Que es una palabra que ustedes van a usar todos los días. Entonces, por favor, desde hoy, úsenla bien, porque si molesta es cuando la usan mal. Porque uno dice, puta, fueron a la universidad, ¿cómo no van a saber algo que es de ingreso, prácticamente, ¿verdad? El concepto de asepsia es la ausencia de microorganismos patógenos. No la ausencia de microorganismos, eso es esterilizar. Entonces, ¿una sala de operaciones está estéril? Por supuesto que no, es porosa, ahí entra gente y sale gente. Ahí hay un montón de bichos, pero la sala de operaciones hay que mantenerla aséptica, es decir, que los bichos que hay no enfermen, que no hayan seres patógenos. Eso es asepsia. Ah, bueno, entonces lávele la herida porque se la vamos a suturar, hágale asepsia a la herida. Yo no la puedo esterilizar, o sea, tengo una manera de esterilizar una herida sin hacerle un hueco en el brazo a la persona, ¿verdad? Digamos, o en donde la tenga. Entonces, pero sí le puedo hacer asepsia, le puedo echar bastantes jabones y le puedo echar lo que yo quiera para que por lo menos los patógenos no estén ahí. Y por último, el concepto de antibiótico, que pues es el que mata a los bióticos, pero ya todos sabemos que se emplea más que todo para los bióticos que son bacterias. Entonces, en realidad, son quimioterapéuticos, son sustancias químicas que pueden circular en nuestro organismo sin hacernos daño o un poco daño y que inhiben o destruyen selectivamente las bacterias. O sea, ni siquiera es que van a coger cualquier microorganismo y lo van a destruir. Son organismos específicos.
Entonces, a veces es cuando uno dice, ay, es que me dieron este antibiótico, yo tenía este antibiótico, ahí me lo tomé, doctor, pero no mejoro. Y le dan a uno una cefalexina para una infección de glándulas. Era el que había en la casa. La cefalexina no se usa para eso, muchachos. La mayoría de los patógenos que producen amigdalitis y faringoamigdalitis no se mueren con cefalexina. Por eso usamos otros antibióticos como amoxicilina, ¿verdad? Si estamos hablando de la caja, o por fuera, ¿verdad? Que usamos algunos todavía mejor. Pero, entonces son selectivos. Hay que conocer el bicho o la probabilidad más alta del bicho y el medicamento. Y si queremos que sean efectivos, tengo que garantizarme de que destruyan el 100%, porque si sobreviven unos pocos, no solo me voy a volver a enfermar porque va a volver a colonizar rápidamente, sino que esa nueva colonia ya se aprendió el antibiótico, porque los que sobrevivieron ya saben con qué los vamos a atacar, entonces se defienden. ¿Sí? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta.